Bueno, hoy vamos a ver cuantiles. Es una consulta que me hicieron en, en el grupo de WhatsApp. Así que me pareció que les podría dar una explicación un poco más amplia a lo que vimos en clase porque tenían algunas dificultades para resolverlo. Lo que es cuantiles está dentro de la primera parte de lo que estuvimos estudiando, que es la estadística descriptiva. Y es una medida de concentración, es decir, nos da idea de dónde, en qué parte de los datos, del conjunto de datos, se están agrupando ciertos valores. Se le llama cuantiles a aquellos valores de la variable que, ordenados de menor a mayor, dividen a la distribución en partes, de tal manera que cada una de ellas contiene el mismo número de frecuencias, ¿sí? O sea, los cuantiles dividen al conjunto de datos en partes iguales. Y esas partes iguales pueden ser cuartiles, deciles o percentiles. Los cuartiles son las que básicamente lo dividen en 4, deciles dividen al conjunto de datos en 10 y los percentiles lo dividen en 100. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. El cuartil, como les dije, son valores de la variable que dividen la distribución en 4 partes, cada una de las cuales engloba el 25% de las mismas, ¿sí? O sea, desde el momento que dividen algo en 4 le quedan 25% partes iguales. Y se denotan de la siguiente forma: Q1 es el primer cuartil, que deja a su izquierda el 25% de los datos. Q2 es el segundo cuartil, que deja a su izquierda el 50%, y Q3 es el tercero, que deja a su izquierda el 75%. Y fíjense este dato que agrega acá, en donde dice que Q2, ¿sí? Q2 es igual a la mediana. ¿Por qué? Porque deja a su izquierda el 50% de los datos. Eso lo hace a que matemáticamente sea igual a la mediana. Si lo vemos en un gráfico, lo que yo le estaba explicando recién era esto. Tienen el cuartil 1, que deja a su izquierda el 25% de los datos, el 2, que a su vez es igual a la mediana, deja el 50% de los datos, y el cuartil 3 deja el 75% de los datos, ¿sí? Si ustedes suman 25 más 25 más 25 es 75%. Los deciles, como les dije, son los valores que dividen la distribución en las partes iguales, cada una de las cuales engloba el 10% de los datos, ¿sí? Es el total de datos dividido 10. Entonces le queda el 10% en cada uno de los deciles. En total habrá 9 deciles. Entonces, dijimos que el cuartil 2 era igual a la mediana. Bueno, todo eso es igual al decil 5, a su vez. O sea, la mediana es igual al cuartil 2 y también es igual al decil 5. Representado gráficamente, pueden ver de cómo está dividido este conjunto de datos en 10 partes iguales. El decil 5 divide al grupo de datos en 50% para cada lado. Eso lo hace a que esto sea igual a la mediana, y este también es el cuartil 2. Y los percentiles son los que dividen la distribución en 100 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 1%, o sea, lo tienen dividido en 100 partes. En total habrá 99 observaciones, o sea, 99 percentiles, en donde ahora el cuartil 2 es igual al decil 5, a la mediana y también al percentil 50. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos como para que ustedes puedan relacionarlo al trabajo que tienen que hacer en el práctico. Un ejemplo sencillo dice: los datos siguientes corresponden a los tiempos de reacción de una muestra de 33 sujetos. O sea, esto ya es un dato. El n es igual a 33.
medidas en centésimas de segundo, ¿sí? Y ahí tienen todos los valores. Como pueden ver, están desordenados. Y lo que pide el enunciado es calcular el primer y el tercer cuartil directamente a partir de los datos. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos, ¿sí? Para poder identificar cuál es el primer cuartil y cuál es el tercer cuartil. Y podemos aplicar la fórmula, que es IN dividido 4, donde I en este caso es el primer cuartil, ¿sí? Entonces I en este caso es 1. Esa era una de las preguntas, ¿qué significaba IN? Y bueno, I es el número del cuartil, N es el número total de observaciones, y se divide por 4 porque estamos hablando de cuartiles, ¿sí? En este caso le da, esto es 1 por 33 dividido 4, le da 8,25. Eso significa que en la posición 9, no en la 8, sino en la posición 9 está el primer cuartil, porque ustedes van a tener el 25% de los datos hacia la izquierda, ¿sí? Tienen 8 datos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El siguiente es el primer cuartil. Acá está el cuartil 2, si bien no lo pedía el enunciado, también se los marqué. Y acá este dato, la posición, esta posición divide al ejercicio en dos partes iguales. Y el tercer cuartil, Q3, es 3 por 33, resulta ser 99 dividido 4, porque es 3 por 33 y le da 24,75, que es la posición 25. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 es el valor 64. ¿Sí? Entonces ese valor hay que corregirlo, es el 64. No es este 65, sino es el 64. Esa es la posición 25. Entonces el cálculo del primer cuartil es la observación que deja una cuarta parte de las observaciones por debajo y 3/4 partes por encima. En este caso es la novena observación, eso es lo que vimos en el primer caso, y por consiguiente el valor del primer cuartil es 55. Y análogamente el tercer cuartil es el valor que ocupa en la anterior ordenación la posición 25ª y es 64, ¿sí? Entonces yo había contado 25 acá, es 64 el tercer cuartil en este caso. Ahora vamos a otro ejemplo un poco más complejo en el sentido de que ya partimos de una distribución de frecuencia, o sea, de datos ordenados. El enunciado habla de puntuaciones en una escala de hostilidad de 160 sujetos, o sea, el n es 160, y fue la siguiente, ¿sí? Acá los datos ya están agrupados, entre 0 y 10 dio 8, o sea, la frecuencia es de 8, de día 20-22, y bueno, así todos los datos todas las observaciones que hubieron para cada clase. Y pregunta entre qué valores se encuentra el 50% central de los individuos, ¿sí? Entre qué valores se encuentra el 50% central de los individuos, y pide calcular el percentil 27. Entonces, antes de empezar, un dato que vamos a precisar es la frecuencia acumulada. Entonces, calculamos la frecuencia acumulada. ¿Cómo se calculaba? Bueno, la primera es igual a la frecuencia absoluta, y después ya empezamos a sumar 8 más 22, 30, más 32, 62, más 44, 106, y así sucesivamente. Y el ejercicio preguntaba
El primer punto, entre qué valores se encuentra el 50% central de los individuos. Entonces, si yo quiero saber entre qué valores se encuentra el 50%, tengo que saber cuál es el cuartil 1 y cuál es el cuartil 3, y en el medio voy a tener el 50% de los datos. Si se perdieron, paren el video y vuelvan para atrás donde está el gráfico de los cuartiles. Entonces van a ver que el primer cuartil tiene el 25% a la izquierda, y en el tercer cuartil tenés el 75% a la izquierda. Entonces por diferencia tenés el 50% de los datos. Y es lo que dice acá. Se trata de calcular el primer cuartil, que dejará por debajo el 25% inferior, y el tercer cuartil, que dejará por encima el 25% superior. De esta forma, entre ambos valores se encontrará el 50% central. Para calcular el primer cuartil determinamos la cuarta parte del tamaño de la muestra. O sea, necesitamos saber este dato primero, que es 160. ¿Por qué? Porque el n habíamos dicho que era 160. Lo ven acá en la acumulada. Dividido 4. ¿Por qué? Porque queremos saber el primer cuartil. Eso le da 40. Entonces, la primera frecuencia acumulada que supera este valor es 62. ¿Sí? Acá tienen un acumulado 30, 42 está aquí, en esta clase. Por consiguiente, el primer cuartil se encuentra en el intervalo de 20 a 30. Aplicamos la fórmula para determinarlo. Esta era la fórmula, yo se las pasé en ese Power donde resumía las fórmulas, pero acá se las explico mejor. El cuartil I en cuestión, o sea, I es el cuartil 1, 2 o 3, en este caso vamos a calcular el 1, se calcula como el límite real inferior de la clase que contiene puede ser al cuartil decil percentil cuando es genérica la ecuación, y es el número del cuartil decilo percentil. En este caso aplica todo lo que sea cuartil acá, ¿sí? El límite real inferior de la clase que contiene el cuartil, ¿sí? Y es el número de cuartil, ¿sí? Este es el número de cuartil que después se pone acá. La frecuencia de la clase del cuartil es este valor, y C es el tamaño de clase, y algo que no está descrito acá, la sumatoria de las frecuencias anteriores al cuartil, a la clase donde se encuentra el cuartil. En este caso habíamos dicho que el primer cuartil, cuando hacíamos 160 dividido 4, era 40. Entonces lo habíamos dicho que estaba en esta clase. Entonces la acumulada anterior a esa clase es este valor. Ahora lo desarrollamos el ejercicio, ¿sí? Esto es una copia de lo anterior. Acá reemplazamos los datos. El límite real inferior de la clase que contiene el cuartil es 20. Vamos a reemplazar acá por 20. Y es 1 porque es el primer cuartil el que queremos calcular. Y n es 160 dividido 4 menos la sumatoria de la frecuencia anterior a la clase donde está el cuartil por la amplitud de la clase dividido la frecuencia de la clase del cuartil, que en este caso es 32. Entonces cuando hacemos el cálculo, si ustedes hagan este ejercicio, 1 por 160 dividido 4 menos 30 sobre 32, bueno, y esto es por 10, y todo eso más 20 les tiene que dar 23,125. Lo pueden chequear con su calculadora o tablita de Excel. Calculamos el primer cuartil. Recuerden que el ejercicio les pedía el 50% central. Entonces teníamos que, para poder hallar este 50% central, necesitábamos calcular el primer cuartil y el tercer cuartil. Las 3/4 partes del tamaño de la muestra son 120, ¿sí? Entonces, ¿por qué esos 120? Eso es 160 dividido 4. Yo lo estoy haciendo con la calculadora para chequearlo. 160 dividido 4 es igual a 40 por 3 es igual a 120, ¿sí?
Por tanto, el tercer cuartil se encuentra en el intervalo de 40 a 60. De 40 a 50, perdón. De 40 a 50, porque 120 está acá. Bien, y su valor es el cálculo. Límite real inferior de la clase que contiene el cuartil. En este caso no es 20, esto era para el cálculo anterior. Ahora es 40. Ahora es 40. El límite inferior de la clase donde se encuentra que contiene el cuartil es 40. ¿Sí? Es este valor 40. Después el número de cuartil y es 3 por 160 dividido 4. Eso es lo que dijimos que era 120 menos 106. Este 106 es la sumatoria de las frecuencias anteriores. Bueno, ahí apareció mi gurí. Bueno, ahí se fue el chico, podemos continuar. Decía menos 106, que era el acumulado anterior por el intervalo, que es 10, dividido 28, que es la frecuencia de la clase que contiene al cuartil, en este caso al tercer cuartil. Bueno, este cálculo nos da 45. Entonces la pregunta del enunciado, entre qué valores se encuentra el 50% central de los individuos, se encuentra entre estos dos valores, entre 23,125 y 45. Después la otra pregunta era calcular el percentil 27. Entonces acá la fórmula esencialmente es la misma, lo único que cambia que acá es I por N dividido 100, porque estamos hablando de percentiles. El límite real inferior de la clase que contiene al percentil, bueno, primero, tenemos que calcular esto. ¿Dónde se encuentra el percentil? ¿En qué clase? Bueno, el 27%, porque es el 27%, el percentil queda un 27% a su izquierda. Entonces, el tamaño de la muestra era 160, entonces tenemos que hacer 160 por 0.27 para calcular el 27% de 160, y eso nos da 43,2. O sea, 43,2 está en el intervalo de 20 a 30, ¿sí? Entonces tenemos que hallar los valores correspondientes a ese número, a este intervalo. Entonces, límite real inferior de la clase contiene el percentil es 20, ¿sí? Es este 20. El I del percentil, o sea, el número percentil es 27, el valor que vamos a poner acá. Y la frecuencia del percentil 27, o sea, de la clase que contiene el percentil 27, es igual a 32, es este número. Y el tamaño de la clase siempre es 10, para este ejemplo. Entonces reemplazamos los valores. Acá P de I, en este caso es P de 27, digamos, ¿no es cierto? El percentil 27, que es igual a 20. Reemplazamos todos estos valores. Fíjense que 27 es I por N 160 dividido 100, menos 30, porque es la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra el percentil, por la amplitud de clase, que es 10, todo eso nos va a dar 24,125. Bueno, espero que hayan comprendido los ejercicios. Pueden hacer su consulta si no entendieron alguna parte.